Bien, entonces ahora, una vez los datos que tú recoges en el campo, es clave que esos datos son los que le van a dar respuesta a la famosa estructura de análisis que es 5W y H, donde está compuesto por 5 palabras que empiezan por W: what, when, where, who, which. ¿Qué, dónde, quién, cuándo y cuándo? Y who, que es cómo. Entonces, estas 5 palabritas que empiezan por W más la sexta palabra que es H, es lo que se llama 5W en H y está basada en la observación. Ten presente que los datos que recoges en el campo son los que le dan respuesta a esta estructura. Te muestro entonces el caso de un ejemplo aplicado. Vemos en un formato que tiene una estructura que te entregaremos en los anexos del curso, te entregaremos estas plantillas para que las adaptes a tu proceso. Es un formato donde está estandarizado, ya lo homologas en tu compañía según tus estándares. Está la línea de producción, está la fecha de ocurrencia, está el problema. No olvides que en el problema debe colocarse una problemática asociada a los indicadores de reducción de la productividad, deterioro de la calidad, etcétera. Entonces, una vez descrito ese problema que lo traes desde los datos de tu proceso, entonces empieza a observar qué está pasando, utilizando esta estructura de qué, cuándo, dónde, quién, cuál, cómo. En la parte donde están los hechos observados son una redacción, unas preguntitas pequeñas que te ayudarán a hacer una redacción más sencilla. Por ejemplo, ¿qué? ¿En qué cosa, producto, material o servicio observas el problema? Aquí escribes eh, lo asociado a lo que quieres indagar. Si es de pronto eh, un producto, entonces referencias el producto particular. Si es un material, en qué material, etcétera. Así lo haces para cada uno. Una vez describas lo más breve posible, por favor, muy concreto y muy sencillo. Estas frases que colocas aquí las vas a unir de una manera lógica y las redactas donde dice el fenómeno. En este caso es en la referencia XX del producto familia, frecuentemente se descompensa. Y eso es lo que aparece aquí en esta redacción. Entonces, una forma de chequear este ejercicio es que hagas la descripción al revés. Empiezas de aquí hacia arriba y que la consecuencia es el problema que estás abordando. Esa es la forma correcta de utilizar y chequear esta herramienta. Entonces, una vez entonces con esos datos que tú tienes, le vas a dar respuesta al qué, le vas a dar respuesta al dónde y le vas a dar respuesta al cuándo. Entonces, mire qué importante tener estos datos. Esa es la coherencia de la observación. Por favor, no realices esto en tu oficina. Vaya al campo, toma los datos y obviamente en tu oficina haces la documentación pertinente. Bueno. Entonces, ya tenemos la observación y tenemos el fenómeno observado. Ahora viene ese fenómeno que detectaste con las 5 Leonardo, entonces nos vamos a preguntar el por qué pasa eso, que es la herramienta 5 por qué, que es sistemáticamente uno pregunta 5 veces por qué y en la quinta pregunta se esperaría encontrar la respuesta o la causa raíz del problema. Me preguntarán, ¿y tienen que hacerse las 5 preguntas? Eventualmente me ha tocado casos en que en la tercera respuesta encuentro la causa del problema. Se ha detectado que cuando se generan más de 5 preguntas es porque hay un desenfoque, una desalineación en la ruta de observación y en la ruta de análisis. Te recomiendo entonces este formato, cómo se usa. Una vez elaborado el 5W1H, tú partes que en el primer por qué colocas exactamente el resumen del fenómeno, planteas una respuesta, esa respuesta está conectada con la espina de pescado donde hay diferentes hipótesis. Puede ser de mano de obra, coges una hipótesis y tú la respondes acá, donde estoy señalando. Esa respuesta la tienes que validar, la tienes que validar.
Si la validas, si es cierta, entonces esa respuesta pasa a ser la segunda pregunta. La respuesta a la segunda pregunta la planteas, la validas, hasta que no la valides no puedes seguir utilizando el análisis. Una vez hecho el ejercicio, en la quinta pregunta, que sea así, la respuesta que se le da, esa quinta respuesta es lo que se llama causa raíz del problema que abordaste. Una vez entonces identificado esa causa raíz, debes hacer un plan a corto plazo, una semana, a mediano plazo, un mes, y a largo plazo, 3 meses. Esta herramienta como tal propone levantar algunos documentos que te sirven de respaldo para poder asegurar el proceso de estandarizar un documento como una elección de un punto, un estándar Lilo, un estándar de limpieza, un estándar para mantenimiento o un SOP. Tenga muy presente que esta herramienta requiere de observación en el lugar de los hechos y toda hipótesis que tú plantees tiene que ser validada. Hasta que no valides la hipótesis, no debes seguir haciendo el análisis. En este momento te estoy mostrando un caso de cómo se diligencia el formato. Si ves en la parte superior partimos del fenómeno, lo tenemos como punto de partida. Este mismo fenómeno se coloca en la primer por qué, se le da una respuesta. Esta respuesta pasa a ser segunda pregunta y así sucesivamente. Esta es la forma metódica que recomiendo que se utilice esta herramienta. Hay un formato que se llama multicausal, pues te recomiendo que primero hagas un caso particular y posiblemente te entreguemos en el taller que se haga o en la formación que realices en los anexos los formatos específicos de esta herramienta. La observación clave para realizar la metodología de análisis de causa raíz. Te hago aquí un regalito importante, una herramienta poderosa que desde Lean se plantea y que se propone, que es las 8 de 8 disciplinas. Es un formato donde junta 8 conceptos importantes y se involucran básicamente 4 herramientas. La observación, el 5W1H, el flujo del proceso, la espina de pescado y el análisis de causa raíz. Se llama 8D porque tiene 8 etapas, define el problema, conforme el equipo, defina lo que está pasando, haga el diagrama del proceso, describa algunos bloqueos o algunos parches, luego haga la observación en la espina de pescado, haga el análisis, haga las mejoras y por último haga el reconocimiento a sus colaboradores. Una herramienta muy poderosa que la recomiendo para que la utilicen en sus procesos. Muchas gracias. Espero disfruten este espacio y los veremos en la próxima oportunidad.